Origen, el podcast del Instituto de Estudios Chamánicos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Origen, el podcast producido desde el Instituto de Estudios Chamánicos y en el que pretendemos hacer una divulgación del chamanismo a través de entrevistas que realizamos a practicantes chamánicos y a diferentes chamanas y chamanes de diversas culturas alrededor del mundo. Desde nuestro prisma de visión del chamanismo universal, nos enfocamos en los chamanismos más culturales, para así poder ampliar nuestro marco de referencia espiritual. Hoy tenemos el honor y el privilegio de conversar con Attila Corbelli, chamán de la tribu Ganasán, perteneciente al clan Gambutso. Su linaje está marcado por la figura de su abuelo, Demnime Gambutso, un chamán reconocido por su poder y sabiduría dentro del clan. Desde temprana edad, Attila experimentó encuentros con los espíritus, aunque su camino no estuvo definido desde el inicio. Durante una etapa de su vida, trabajó como fotógrafo para National Geographic, pero el destino lo llevó por otra senda. Fue mucho tiempo después cuando los espíritus le guiaron en la creación de un tambor chamánico, que su verdadero llamado se hizo evidente. Al fotografiar aquel tambor, la imagen llegó a manos de su familia, quienes comprendieron que Attila necesitaba ser iniciado como chamán. Hoy en día, Attila es el guardián de su linaje y se dedica a impartir conferencias y formaciones sobre chamanismo, con el propósito de transmitir los valores de su pueblo y, como él mismo afirma, ayudar a la humanidad a reconectar con sus raíces y patrones auténticos. Attila, muchas gracias por dedicar tu tiempo aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Nos gustaría empezar con una pregunta que de momento formulamos a todos nuestros invitados y trata de esta tendencia que hay actualmente en el chamanismo. ¿Crees que es una simple moda o hay algún propósito más profundo? ¿Crees que los espíritus nos están empujando hacia este camino? Así pues, la raíz animista de la humanidad es global. El chamanismo es diferente de otros caminos, al igual que en Siberia. El chamanismo evolucionó y existió o existe, pero en realidad está conectado con la tierra. Así que normalmente en el animismo decimos que todo tiene un espíritu, todo tiene un alma, como lo queramos nombrar. Y desde raíces animistas, cuando la gente vivía en la naturaleza y apoyada por la naturaleza, y estaba tratando de mantener este equilibrio dinámico con la naturaleza y en la sociedad humana, había diferentes creencias y crecieron diferentes formas de honrar los espíritus y cómo evolucionó. Dio lugar a diferentes culturas debido a que el chamanismo y creencias locales basadas en la tierra y tanto la temperatura, el clima y otras cosas, pero las tribus chamánicas eran tribus remotas, por lo que no vivían en zonas densamente pobladas como los inuites, muy similar a los inuit y a los Yupik en Alaska. Entonces el chamanismo está realmente conectado con el norte y la pureza y la fuerza del norte son necesarias para el chamanismo. Y lo que hoy en día llamamos chamanismo es totalmente diferente del chamanismo real. Mucha gente se hace llamar chamán, pero el chamán es una maestría, es una profesión. Y eran muy similares. Había tribus que nunca se encontraban, por ejemplo, a 5.000 kilómetros una de otra o a 4.000. Nunca se conocieron, pero tenían la misma visión del mundo. Pasaron mucho tiempo en su valle, en su desierto, en la tundra o alrededor de las colinas
o algo así. Así que está realmente arraigado al lugar y a la experiencia de mucho tiempo que le ha dado esa profundidad chamánica. Significa que no solo experimentan los espíritus de la naturaleza, pero son capaces de viajar con plena conciencia y pleno control. Somos capaces de viajar a través de los mundos y controlar nuestros actos a través de trances muy fuertes. Es casi similar a la epilepsia. Tienes este estado de epilepsia que puedes controlar. Entonces, cuando alguien tenía epilepsia o algo así, pensaban que era psicopatía. Luego estudiaron al niño si era chamánico o no. Los trastornos mentales tienen 5 casas en el otro mundo, 5 enfermedades diferentes que se pueden contraer. En mi tribu, en Siberia, existen 5 enfermedades mentales diferentes. Una de ellas es el chamanismo. Por eso era muy importante descubrir qué espíritu, de qué casa provenía del niño y si es un regalo o una enfermedad muy grave. Trataron bien a los inuit y a los siberianos del norte y trataron bien al niño como un tesoro de la tribu, como el futuro de la tribu que puede guiar a la tribu por el camino correcto. El chamanismo no es espiritualismo, es materialismo muy lógico. Es muy lógico. El chamanismo es lo más lógico que se relaciona con las ciencias verdaderas hoy en día. Cuando le pregunté a mi tribu, mucha gente se acercó a mí y me preguntó qué podían hacer porque sienten que tienen algo que ver con el chamanismo, tal vez sean chamanes, y me dijeron que los enviara a la universidad para aprender ecología y biología, porque el verdadero chamanismo no está conectado con los espíritus, ningún tipo de espíritus, pero los espíritus de la naturaleza, que son los espíritus más fuertes, como los osos, los lobos, las águilas, etc. Entonces, cuando estás sentado en una casa, ¿cómo puedes experimentar el cambio de clima? ¿Cómo puedes rezar con todo tu corazón para que el viento no sople tan fuerte porque destruye tu tienda? ¿Cómo puedes rezar para que tu presa cace ciervos? No puedes. Abres la tarjeta bancaria, la metes y compras en el comercio. Así que no estás experimentando todos los días el don de los buenos espíritus que te guían a dónde ir, dónde cazar. El chamanismo es totalmente diferente al espiritualismo. El espiritualismo se trata de que todo es lo mismo, solo que hablamos en idiomas diferentes. Pero cuando decimos Dios, ese chamanismo no cree en ningún dios. Cuando decimos deidades y dioses y diosas existentes, árboles, viento, el cielo, la tierra, por supuesto que son diosas, pero no hay Dios. No hay un solo Dios para el chamán. Hay creación y vida, y siempre este impulso creativo, esta inteligencia creativa, eso es Dios. No es una persona, es solo la vida que corre. Entonces, ¿por qué es necesario el chamanismo? En la actualidad no es necesario, porque el último chamán de mi tribu, que falleció en el 96, me dijo que en mi tierra, que estaba en el norte de Siberia, en mi tierra ya no habrá ningún chamán después de mí, porque la gente ya no puede vivir. No puede vivir en los senderos de los ciervos, no quieren vivir, quieren mudarse a las ciudades, a los pueblos, por eso no necesitan chamanes. Y nos encanta guiar, liderar nuestro vuelo. Cuentan que el abuelo de Mnimed tenía unos 40 años y llegó un avión ruso, pero nunca había visto un avión antes. Pero tenemos la historia del
pájaro que creó la tierra, el gágara o el potarí. Es un somormujo, una hermosa ave marina que tomó un poco de tierra del fondo del mar y la puso sobre el hielo y comenzó a crecer. Así que el somormujo, con plumas de hierro, está en nuestra historia antigua, y cuando miró hacia el cielo vio un pájaro de hierro. Y en nuestra historia mítica principal, el chamán quiere matar al pájaro porque es una presa enorme y le arroja una piedra. Pero él tomó su arma. ¿Te lo imaginas? Los científicos llegaron a los Ganasan con un avión al campo de nieve y comenzaron a disparar al avión con una pistola porque pensaron que era un pájaro de metal. Y quería hacer lo mismo que hizo el primer chamán en nuestra historia mítica tribal. Pero él lo pasó por alto y el avión aterrizó y él estaba mirando cómo el pájaro abría su barriga y la gente salía de ella. Personas rusas, no le gustaban los rusos porque solo transmitían enfermedades y la religión pravoslav y el catolicismo y otras cosas y el comunismo. Entonces, la enfermedad salió del vientre del pájaro y entonces él pensó, oh, estos son humanos, son personas que tienen pájaros para volar, no necesitan gente en esta tierra, en este planeta, ya no necesitan chamanes que controlen el vuelo de la tribu, porque ahora todos quieren controlar su vuelo. Veamos qué será de ellos sin chamán. Y dejó el arma. Más tarde abandonó sus prácticas chamánicas. Así que es una hermosa historia sobre cómo cambiamos nuestro estilo de vida, cómo confiamos, creemos que somos creadores. Eso es falso. La creación es buena sin el hombre. Lo que hemos creado está destruyendo la tierra. El futuro de nuestros nietos no tendrán futuro si creamos. Así pues, el neoespiritualismo está lleno de creación humana y lleno de sí mismo. Pero las tribus chamánicas respetaban aún más a sus hermanos y hermanas naturales como los árboles y los osos y los animales que a cualquier otro ser humano. Porque ibas a la tienda, salías al bosque a recoger bayas, ellos dan el calor, las ramas caídas de los árboles lo recogen, lo ponen en una chimenea, así que es una perspectiva totalmente diferente desde donde vemos el mundo. Las tribus chamánicas, y no había chamanes, había tribus chamánicas, familias chamánicas, quienes apoyaron las ceremonias porque se trataba de cómo mantener la vida. Así que la ceremonia chamánica no era algo para divertirse o para el bienestar. Se trataba de la vida. Si lo hago, sobrevivimos. Si no lo hago, no tenemos la respuesta y podemos morir. Tuvieron que preguntar a los arbustos, a los árboles, ¿dónde vieron a mi hermana cierva que deseaba entregarme su cuerpo para alimentar a mis hijos? Y los arbustos le dijeron, tienes que caminar hasta esa colina y esconderte allí. Habrá un ciervo que tiene unas manchas en el lado izquierdo. Ese es tu ciervo. Y el ciervo estaba allí. Y estuvieron viviendo así 15.000 años sin comunicación con la naturaleza. Y su chamanismo fue muy impresionante y muy exitoso. Estamos escribiendo un poco. El nombre del clan de mi tribu es Ganasan. La gente Ganasan y mi familia es Gambucho. Significa que está lleno de corazón y ayuda a los demás, así como eran chamanes muy exitosos.
A veces en una familia había 3 o 4 chamanes para 40 personas o 30 personas en un grupo. Y 3 o 4 eran chamanes. Tuvieron mucho éxito en la caza, en la supervivencia, en saber dónde ir en el campo. Así que cada día estaba lleno de peligros. Tenemos calles, puedo girar a la derecha y está la tienda, puedo girar a la izquierda y está la farmacia. No, en la tundra sales y es como un desierto. No se ve nada. Aunque haya niebla y nieve, todo es blanco. ¿Cómo sabes dónde vas a cazar? ¿Cómo sabes a dónde tienes que ir para encontrar un nuevo lugar donde establecerte, para poner tu tienda, donde no habrá inundaciones de agua porque es época del deshielo a finales de primavera? Muchas familias murieron, pero los Gambutso sobrevivieron durante miles de años porque tenían chamanes fuertes que tenían una comunicación buena y pura con la naturaleza. Y no sé si te estoy dando una buena respuesta a tu pregunta. El chamanismo es necesario por su conexión muy profunda con el medio ambiente, con los otros mundos, por supuesto. Podemos aprender mucho y podemos predecir el futuro si tenemos los ojos chamánicos, si tenemos la perspectiva. Podemos predecir que hoy en día la gente está atenta a las noticias, a lo que pasa en las noticias, y reaccionan a las noticias como, oh, este hizo aquello, este presidente hizo aquello, ese presidente es asesino, este no es bueno, este no es agradable. La vida no se trata de eso. Una cosmovisión chamánica se centra mucho más en cuando no experimentas los efectos de una estación. Por ejemplo, ahora es invierno. Aquí estamos casi 20 grados bajo cero. Estamos a punto de experimentar el año completo, la plenitud, el invierno. Luego sé que llegará la primavera, luego las frutas, luego el otoño y otra vez el invierno. Así que estás observando el flujo de la vida desde un tiempo y espacio mucho más distantes. Y es continuo. Para una experiencia chamánica siempre es como si estuvieras muy lejos de todo y todo fuera tan pequeño y con altibajos. El éxito y la mala suerte cambian, como si las olas del océano fueran solo agua. Para mí y para mi tribu, el bien y el mal no existen. Por lo tanto, el dualismo, que es la base de la esfera material, no existe para nosotros, porque todo en conjunto es vida y todo en conjunto es hermoso. Muchas gracias, Atila, por esta amplia contestación. Por hacer solamente una síntesis, estamos necesitados de volver a conectar con este conocimiento, a este conocimiento ancestral, y de alguna manera el chamanismo nos está llevando a que eso suceda. Nos gustaría preguntarte ahora, Atila, ¿cómo fue que llegaste a ser chamán? Porque, como nos comentaste antes, te dedicabas a la fotografía. Es un camino muy típico. No puedes ser chamán. No puedes hacer nada. Se trata de que el espíritu te elige. Y si das la respuesta, el espíritu se dividirá. Entonces, cuando tenía 3 meses, me enfermé. Me causó una enfermedad chamánica. Y durante 3 meses estuve solo. Los médicos me alejaron de mi mamá porque no sentía nada, no reaccionaba ante mi mamá. Me enfermé muy, muy enfermo y me llevaron al hospital para morir. Así que estuve acostado boca arriba durante 3 meses. Mi mamá se volvió loca. Estaba detrás de una ventana, una pared de vidrio, y nadie me tocaba. Solo cambiaban mis pañales, tal vez. Nadie me tocaba, nadie me amaba, y yo estaba totalmente fuera de mi mente. No tuve reacción a la aguja.
Me operaron sin analgésico, no reaccioné, me operaban cada 2 días mis orejas y otras cosas, muy malos médicos. Fue tal vez mi reconexión con Siberia. Luego, cuando tenía 6 meses, era como un periódico, como esos niños que sufren en Sudán. Yo solo era cabeza, costillas y huesos, y me dijeron que mi mamá podía llevarme a casa para morir en sus brazos. Entonces, mi mamá tuvo una visión, ella es una visionaria, tuvo una visión, comenzó a hacer algunas cosas conmigo y comencé a ganar energía. Y unos meses después estaba sonriendo porque no reaccionaba a nada, simplemente estaba acostado, no me movía. Y ella me tuvo a mí para sobrevivir este periodo. Luego tenía 5 años, lo veo claramente, cuando tenía 5 años estuve solo en casa por un tiempo muy corto, pero no demasiado corto. En la casa de al lado estaban mis padres y mi mamá me dijo que si la necesitaba, simplemente que fuera. Yo era un niño muy bueno, así que ella me dejó solo en casa, sabía que no haría ninguna cosa mala. Me encontraba de pie en la ventana en pleno invierno a las 5 y entonces algo me dijo que abriera la ventana. Hacía unos 10 o 12 grados bajo cero. Y abrí la ventana y el espíritu entró con un viento muy fuerte en mi cuerpo y me dijo, quítate el vestido. Y también dijo otras cosas. Es mucho más real que estar sentado aquí mirándote, es mucho más real porque es atemporal. Y el espíritu me visitaba y me decía cosas que tenía que hacer, cosas muy mortales que hice. Entonces sentí que caía en éxtasis. Fue como... es extraño contarlo, pero cuando el espíritu me puso en un lugar, sentí mi primera eyaculación, como de felicidad sexual. Pero yo tenía 5 años, nunca había conocido ese sentimiento, pero era muy fuerte, un éxtasis pleno en mi cuerpo. Estuve tendido en el suelo, casi desnudo, a 12 grados bajo cero durante 1 hora, y toda esa energía estaba trabajando dentro de mí. Estaba trabajando en mí. Estaba en una tierra lejana que nunca había visto antes, que no conocía la tundra en el norte de Siberia. Luego, 2 años después, fue mi... Entonces el espíritu me estaba estudiando y le di la respuesta al espíritu. Puede penetrar las palabras, pero sin conocimiento, claro, tenía 5 años. Luego, 2 años después, tuve un sueño que fue horrible. Ya sabes, cuando cruzas una puerta, siempre tiene un significado. La puerta siempre tiene un significado. Y en mi sueño estaba atravesando una puerta y me encontré en la habitación de mis padres, pero estaba vacía, no estaban en casa. Y me quedé en shock porque ya era de noche y no estaban en casa. ¿Qué estaba pasando? Y desde lo alto de la puerta, un chamán saltaba sobre mi cuello y me arrojaba un abrigo chamánico muy pesado, completamente de metal, y una corona que puedes ver aquí. Pero yo no sabía qué era y comencé a gritar y a llorar y mi mamá pensó que tenía frío, que estaba lleno de agua. Y yo estaba temblando. En éxtasis y miedos, le dije que la persona está aquí, en algún lugar aquí, porque ha venido a mi habitación. Y yo no sabía nada de esto, pero también es normal en las tribus chamánicas. Luego, 1 año después, un animal vino a mí, un depredador ártico vino a mi habitación. Yo vi eso como te estoy viendo ahora mismo. Vi ese animal, me visitaba, quería comerme.
Me volví loco. Mis padres también pensaron que necesitaba algún psicólogo o algo. Luego, otro animal muy hermoso llegó a mí cuando tenía 10 años y estos animales me visitaron en momentos significativos cuando los necesitaba. Y mis compañeros de escuela siempre intentaban pegarme y golpearme, pero yo nunca estaba solo porque decían, sentimos que no eres una sola persona, sino una persona con un grupo de otras, pero no las vemos. Pero eran niños, sentían los espíritus y puedo decirles, eran espíritus muy fuertes. Y mis compañeros de escuela tenían miedo de mí, mucho miedo de mí. Luego comencé a estudiar libros universitarios en la escuela de primaria. Yo era bastante sabio e inteligente. No me importaban los niños. Estaba estudiando libros universitarios de biología en la escuela de primaria. Luego aprendí astrofísica y cuando tenía 15 años me hice fotógrafo y me hice famoso porque la caída del comunismo se interpretó con mi foto. Y yo tenía apenas 15 años. Así que era muy creativo en todos los sentidos. Pintaba, escribía, tenía 600 poemas cuando tenía unos 16 años. Pero cuando tenía 17, supe que el espíritu regresó a mí, muy fuerte, dañino, y me dio hermosos poemas chamánicos siberianos. Y este fue el regalo para mantener mi camino. Así que no empezó así. Si fuera fotógrafo y tuviera éxito aquí y allá, entonces elegiría el chamanismo. ¿Quiero ser chamán? No, no quiero ser chamán. Quiero ser una persona normal, con una familia normal y nada más. No quieres ser chamán si sabes lo que significa chamán. Lo último que quieres es ser chamán. Porque es un camino largo. Y el espíritu me pidió que hiciera un tambor, pero yo no entendía claramente, en medio del comunismo, qué significa tambor. ¿Por qué tengo que hacer tambores? No soy músico. ¿Por qué necesito el tambor? No sabía nada de los tambores chamánicos en los 80. No había tiendas chamánicas, ni objetos chamánicos sofisticados como ahora, que todo y todos son chamánicos. Pero yo tenía que hacer un tambor. Entonces fui a la biblioteca y la señora me dijo, ¿qué tipo de tambor viste cuando alguien te dijo que hicieras un tambor? Y ella se dio cuenta de que era un tambor chamánico siberiano. Me dio libros y uno de los mejores científicos siberianos fue el húngaro Vilmos Diósegui y encontré su libro. Vivió con tribus chamánicas por toda Siberia y recopiló mucha información, más datos que los científicos rusos. Porque los científicos rusos no pueden ir al campo, al trabajo de campo chamánico, porque eran comunistas y los chamanes estaban en la lista negra. Así que Diósegui fue allí debido a las buenas relaciones de los rusos y los húngaros, ambos países comunistas, y para los aspectos culturales le dejaron estudiar las tribus chamánicas y estuve leyendo los libros y me encontré en casa. Y a medida que leía sobre unas 100 tribus, siempre sentía algo hacia el norte, las tribus del norte como mis hermanas y hermanos y otras cosas, pero no encontré mi tribu. Y finalmente tuve mucho éxito, no quiero hablar de esto, fui profesor en universidades de Europa, sí, muchos años con el National Geographic, fui embajador durante mucho tiempo en Bruselas para cuestiones culturales y fotográficas, así que hice muchas cosas buenas, bonitas y exitosas, pero siempre me caía y me hartaba y siempre me enfermaba por no seguir mi camino. Por supuesto, tenía energía para crear cosas, pero no en el camino correcto. Y finalmente me trasladé a la taiga. Yo vivía allí y luego recibí el impacto de la taiga
en los abedules. El espíritu simplemente vino y fue dañino. Fue fuerte y vi un tambor e hice el tambor por diversión. Lo puse en Facebook, así que gracias a Zuckerberg, el señor Facebook, hizo que una señora Ganasan viera el tambor y ella me envió un mensaje de cómo diablos hiciste mi tambor familiar. Nunca se han fabricado en los últimos 40 años un tambor así. Mi abuelo tenía este tambor y pensé, no sé, el espíritu me lo dijo y yo se lo dije y le conté sobre mis sueños cuando era pequeño. Y después de 35 años, ella me estaba enviando una foto con el abuelo y él era el chamán que vi cuando tenía 7 años. Luego me preguntó ¿cuándo te pasó esto? Dame los datos. Creí que conocía los datos con claridad, así que esa semana él traspasó y él me estaba visitando. Y fue porque el linaje de ADN de mi papá contiene Ganasan. Así que tenemos el linaje del norte, el escandinavo, y también un poco de Ganasan. Entonces estaba claro que mi hermana Ganasan me dijo que conocí a Ganasan en Ucrania y en muy poco tiempo todo quedó claro. Y mientras observaba el mundo, era un día chamánico, los Ganasan siempre me han dicho que hablas como el abuelo, usas las mismas palabras, las mismas metáforas, estás hablando el idioma antiguo. Y lo primero, cuando tenía 15 años, era muy joven y no sabía nada sobre mi iniciación y qué era eso. Vino una señora, conocí a una señora de San Petersburgo y conoció a verdaderos chamanes en los años 80, a mediados de los 80, y también le dijeron, tú eres chamán, hablas como la gente de la tundra, ¿cómo puede ser? Luego lo escuché muchas veces en mi vida, pero no sabía qué significaba chamán. Acabo de hacerlo. Así que hice las ceremonias y me relacioné con la naturaleza. Siempre vi mi paisaje aquí en la edad de hielo, vi renos y todo. Hace 20.000 años vi que el paisaje era totalmente diferente, así que tuve esta visualización paralela de dos capas, en la que realmente vi el bosque y realmente vi la tierra erosionada con hielo y los glaciares y los mamuts y otras cosas. Es que no quieres ser chamán. Tú, el espíritu, si el espíritu te elige, no tienes otro camino. Si no lo haces, si te niegas, te enfermarás. Serás alcohólico porque tienes las imágenes y por fin conocerás tus raíces. Pero si no haces eso, simplemente te volverás loco. Arriba abajo y te morirás. Simplemente mueres. Si dices que sí, entonces te encontrarás en esta soledad, la soledad que siento ahora mismo en un pueblo muerto, en las montañas de los Cárpatos, con una vida hermosa. Mucha gente viene a ti para sanarse, para aprender. ¿Qué puedo darles? Darles los fundamentos de la vida, el propósito principal de la vida. Descubren que encuentran cierto equilibrio dinámico. No hay equilibrio. Estamos locos por las 4 direcciones y el equilibrio interior. Estamos meditando o no lo estoy. Pero nos encanta hacer estas prácticas para lograr equilibrio en nuestra vida. Lo siento por esta palabra. Vale, casi uso esta palabra, pero no hay equilibrio. Hay invierno, hace frío. Luego llega la primavera, es esperanza. Luego está el calor del sol, es demasiada creación. Luego llega el otoño, oh, estoy triste. Es otoño, pero hay colores preciosos. Luego hace frío de nuevo. Pero ¿dónde está el equilibrio? Todo junto es equilibrio. Así que no puedes encontrar en el momento presente nada que esté bien equilibrado. No puedes encontrar el equilibrio. Tienes que irte al universo. Y es por eso que estoy haciendo tambores de reno. Este es el verdadero tambor Ganasan.
Tiene cosas muy detalladas de metal, incluso metal tallado en el interior. El tambor chamánico no es como los tambores budistas para la meditación, como los mongoles lo utilizan para estados meditativos o trance. Hay muchos anillos dentro. No tiene sonido meditativo que te tranquiliza. Te lanza al universo como una manada de renos que corren con cascabeles en sus cuellos, así que te obligan inmediatamente a elevarte hasta la Vía Láctea. Los tambores normales también los utilizamos. Lo que estoy haciendo son todo tambores de reno con madera siberiana. Hay tambores ligeros para ceremonias. No puedes experimentar el sonido a través de la videoconferencia porque se filtra. Así que los tambores de reno que estoy haciendo y algunos de mis tambores curan la epilepsia al 100%. Y diferentes tambores hacen diferentes cosas. Una señora me pidió un tambor, ella pensó que no sabía por qué, y sus 2 hijos tenían epilepsia y recibieron tratamiento por epilepsia en un año en total. Así que cuando estoy haciendo un tambor, siempre estoy invocando a los chamanes de mi tribu hace 500 años. Ellos salen del suelo, de la profundidad, sus cuerpos energéticos a mi alrededor y su bendición, y uno se queda conmigo. Y sé cuál fue su maestría, por qué tuvo éxito ese chamán, qué fue lo mejor que hizo. Uno de ellos era muy buen cantante, uno de ellos era muy buen curandero, uno de ellos fue muy bueno en conseguir que la oración se conectara con la naturaleza para poder orar. Significa dinero en estos días. Así que cuando hago el tambor siempre recibo la bendición de un chamán y cuando se lo doy a una persona siempre le digo que tendrá éxito con eso. Y lo son. Solo una vez no quise hacer el tambor para una persona. La baqueta del tambor es de hueso de mamut, el colmillo y el cuero de la cabeza de reno, con una pieza de mamut siberiano, de marfil. Lo corto y hago cosas hermosas para ayudar a la gente. Entonces, ¿cómo quieres ser un chamán? No quieres serlo. Cuando alguien quiere serlo, nunca lo será. ¿Sabes que hay en la Biblia una frase, no para quien lo desea, ni para quien corre por ello, sino que es Dios, es de Dios? Es lo mismo. Se da desde pequeños con iniciaciones fuertes, muerte, morí muchas veces. Accidentalmente, por veneno, al caer 31 metros en el mar mientras buceaba. Sí que tenía muchas cosas que tenía que recuperar y era tan extraño que siempre estaba bajo control. Entonces, mientras estás muriendo y te vas, dejas tu cuerpo, sabes lo que haces y puedes regresar. El tambor que nos has enseñado es realmente hermoso y es muy interesante lo que has dicho de que cada tambor tiene su propia personalidad. Algunos son buenos para esto, otros para aquello. ¿Por qué crees que el tambor es el instrumento más importante en el chamanismo? No solamente en el chamanismo Ganasán, sino también en el chamanismo mongol, nepalí, la cultura indígena americana, etc. There is a fashion
Hay una moda. Es como, sí, es algo muy elegante usar un tambor, pero no sabemos que la mayoría de los chamanes en Siberia nunca usan tambor o una baqueta, así que no todos los chamanes utilizan el tambor. Hoy en día es una moda y hay tribus que no son chamánicas, pero que utilizan el tambor para el trance. Pero si alguien es un verdadero chamán, no necesita ninguna medicina, dicen medicina si están usando droga. Entonces en mi tribu no había alcohol, no había medicinas, nada, cero. Yo también tengo este problema que, por ejemplo, hoy durante el día estaba conduciendo y estaba en trance mientras estaba conduciendo por la carretera. Era muy peligroso, estaba acelerando como un loco. Me sentí como un pájaro que simplemente volaba y tuve que regresar a mi cabeza. Por lo general, el antiguo chamanismo del norte no tiene nada más que ofrecer que caer en trance. Y para nosotros, mi tribu, que es una tribu chamánica muy antigua, para nosotros el tambor nos da un ritmo diferente. Entonces, la resonancia no significa algo que la frecuencia le da a tu cerebro. Este cambio de estado cerebral, como teta o algo así, pero la velocidad y los ruidos fuertes de los anillos y las campanas hacen que el tambor suene muy fuerte. No es como los otros tambores del sur y de Siberia. Para nosotros, el tambor, puedo hablar sobre lo que significa el tambor para nosotros. El tambor es el ciervo y yo soy el trineo que me tira. Entonces, es como que sé el propósito de la ceremonia, por qué la hago y sé para qué tipo de ceremonia tengo que usar qué tipo de tambor. Porque es un tambor ceremonial para los mundos superiores y estos mundos. Tengo un tambor para el mundo de abajo que es mortal. Esto me lleva inmediatamente abajo y los participantes también pueden experimentar cosas extremadamente extrañas y cosas muy parecidas. Entonces ven lo mismo. No hablo y se encuentran con los mismos espíritus. Así que no se trata de una fantasía de que cada uno tiene una experiencia diferente, sino de que todos tienen la misma experiencia. Porque yo soy el que guía la ceremonia. Los estoy guiando hacia un paisaje estricto en el mundo espiritual y ellos ven esos espíritus que viven en ese paisaje. No es... el tambor significa cosas totalmente diferentes en el sur, en el norte de Siberia. Y el tambor no... Teníamos muchos creadores. Tenemos el instrumento más antiguo en la vida humana, en la historia de la humanidad. Esto se hace girar como una hélice y hace el sonido del viento. Los australianos lo utilizan, pero todo el planeta lo utiliza. Lo encuentran en Ucrania, en Hungría, por todas partes desde la edad de piedra. Utilizaban hueso de caballo o de mamut o madera. Así que esta fue la vibración y fue un hermoso llamado a los espíritus para levantar a los antepasados del suelo. El tambor significa cosas diferentes para diferentes tribus. El tambor da trances sociales. Mayormente lo usan para esto. El chamán no. El chamán usa su tambor no para trance. Pero los mongoles sí, por ejemplo, y hay diferentes que están conectados con el budismo, el Bon y otras religiones para este fin que utilizan el tambor. Pero originalmente todo proviene de la naturaleza. Mi tambor de reno es una ofrenda al espíritu, pero es como una ofrenda sangrienta porque el ciervo se ofreció a sí mismo.
Así que es una llave para abrir la cerradura, porque ofrecí un ciervo y camino con este ciervo hacia el reino de los espíritus. Y es como si me estuviera tirando. Voy como si tú estuvieras conduciendo un coche, pero es el coche el que te conduce a ti. Yo soy el trineo, el tambor es el ciervo que tira del trineo. El tambor es el sol, yo soy el cielo, mientras el sol arrastra consigo el cielo azul hacia la noche. Por eso a los ciervos les llaman ciervos del sol. Está respirando gusanos y está tirando del cielo. La gente en Asia Central también dice lo mismo. El sol atrae al cielo. El sol atrae el cielo azul, el Tengri, y hace que el sueño se levante, y luego se duerma. El sol tira del cielo, igual que con el tambor. Así que a veces no tienes que ofrecer grandes cosas porque tienes la ofrenda para mostrarle al mundo espiritual el espíritu del reno. Y es un hermoso proceso como revivir un nuevo tambor. Es un tambor nuevo y el nuevo propietario vendrá en 2 semanas y hará la ceremonia. Lo que yo comparto con él es cómo pedirle de vuelta al espíritu de este ciervo que tiene esta piel aquí para vivir con él una vida más, una vida completa, 14 años con él para apoyarlo. Amar, bailar, cantar, ofrecer cosas y disfrutar de la vida. Así que es un hermoso compromiso tener un tambor de reno porque todos los tambores son personales y están hechos directamente para una persona. Y es interesante que sean los tambores del norte y necesitamos el norte debido al neoespiritismo y al neochamanismo. Eso no es chamanismo, en mi opinión, sino mucho más espiritualidad. Se está saltando las energías del norte. Todo el mundo habla de las energías de la creación, de la curación, de la hermosa salsa del sol, de las energías matinales de la esperanza y de las energías occidentales de la liberación, pero nadie habla de las energías del norte. No tenemos el círculo completo. La humanidad no puede negociar con los espíritus oscuros porque tienen miedo del lado oscuro de la vida, debido a que el catolicismo envenenó nuestra mente con el infierno. Nuestros ancestros están en los mundos inferiores. Hay sabiduría en el norte. Sabiduría de muerte significa sabiduría de nacimiento. Así que si no vuelvo mi rostro hacia el norte, hacia la medianoche, hacia la noche estrellada, siempre hablando del sol y energías, no siento el silencio pleno, no siento la profundidad del espacio, no siento cómo liberarme y eliminar mis pensamientos y mi vida al infinito, porque tengo miedo de la oscuridad, porque tengo miedo a las cosas que no puedo tocar, no puedo experimentar que no hay energía. Así que los tambores están recuperando esta energía. Es por eso que la gente de Puerto Rico, México, Sudamérica, tienen mucho éxito en sus sesiones con mis tambores. ¿Te lo imaginas? Tambores chamánicos del norte y tienen éxito con ellos en las zonas muy cálidas, porque nos falta algo, olvidamos algo. Y si tienes la verdadera sabiduría del norte, entonces tienes el verdadero sentimiento del calor del sol, de la chimenea, de la comida y de todo, porque si tienes estos puntos distantes de la vida, entonces puedes respetar mucho más la luz. En referencia a esta sabiduría del norte, ¿nos podrías hablar de las 4 enseñanzas básicas vuestras para la comprensión del mundo y el espíritu del hombre? Creo que te refieres
a los jinetes que reciben enseñanzas. No puedo hablar de esto porque duraría 2 horas, pero sí de los antecedentes. Ya sabes, yo soy húngaro y los húngaros tienen una línea de sangre directa con Mongolia. Somos Hun. Y a través de mi madre tengo ese linaje oriental. De mi padre tengo el norte y mi nombre es Atila. Era un gran rey Hun. A los mongoles les encanta ponerse en contacto conmigo. Oh, eres Hun, eres Atila. Pero no es nada. Ya sabes, solo soy una persona y hay muchos húngaros, Atila. Entonces, ¿por qué me encuentran? Porque el espíritu lo ordena. Y conocí a un historiador mongol y me dijo que respetaba tanto mi cultura y mis orígenes que compartió conmigo una enseñanza de hace 2000 años sobre los jinetes, los nómadas ecuatorianos. Ellos no tenían escuela en Mongolia, en Tuva. Tuvieron hijos y simplemente compartieron estas 4 sabidurías. Se trata de que el caballo es tu espíritu y tu ayudante espiritual, y tú, el jinete, eres la persona material. Y esta enseñanza tiene 4 temas muy significativos. No quiero hablar de ellos porque tomaría mucho tiempo y es una enseñanza individual. Cuando el niño estaba creciendo, alrededor de los 8 o 10 años, no tenía escuela, simplemente compartieron estas 4 enseñanzas básicas con el niño y ellos pueden construir toda su vida o la de ellos mismos sobre estos 4 puntos significativos. Y la base de la enseñanza es que siempre estás sobre el caballo y no tienes punto de equilibrio. El punto de equilibrio del jinete está entre el caballo y él mismo. Entonces, en diferentes situaciones de la vida, cómo sostienes este punto, cómo te concentras. Una cosa es que nunca te bajas del caballo. Así siempre estás mirando el mundo desde una perspectiva elevada. Lo siguiente es que nunca vayas al este, al sur, muy cerca de cualquier dirección. Te mantienes en el medio para ver el paisaje completo. Así que no serás derechas, no serás de izquierdas, en política, nunca. No puedes. Tienes que permanecer justo en el medio. No te acerques demasiado a la sabiduría oriental, no te acerques demasiado a la sabiduría del norte, no vas ni al sur ni al oeste. Te quedas justo en el medio, comprometido con los espíritus de su cultura. También tengo que respetar mi cultura antigua. Es muy antigua, tiene más de 1000 años de antigüedad en Hungría porque venimos de la parte oriental de Siberia. Así que teníamos chamanes cientos de años atrás en Hungría. Así que vivo en un lugar con mucha suerte, pero tampoco puedo centrarme demasiado en el norte. También necesito las energías del sur. Así que tengo que permanecer de alguna manera en el medio para experimentar todo junto. Lo primero es que nunca bajemos al suelo. Significa que nunca te involucras con las cosas. Todos son solo partes de una capa, mundos inferiores, este mundo, dinero o algo, o simplemente mundos inferiores o solo mundos superiores. Mantienes tu perspectiva en el caballo y permaneces siempre sobre el lomo del mismo. Eres guiado por el espíritu se está moviendo. El espíritu tiene la energía como el caballo tiene la energía. Eres solo un jinete. Luego lo siguiente es que cuando estás peleando, nunca dispares a los lados. No dispares hacia los lados porque la energía del espíritu te guía al frente. Tu tiro de flecha será más fuerte con la energía de tu caballo,
con tu espíritu. Así que si tienes algo que resolver, si tienes la dirección, tienes que concentrar toda tu energía y no dejarte llevar por el error, por las palabras que vienen de fuera. Haces lo que tienes que hacer en esa dirección, tienes más energía y poder. Así que hay un dicho en Hungría: cuando tenemos un problema y queremos escondernos del problema y elegir caminos diferentes, por ejemplo, tengo un problema en mi profesión y elijo una profesión diferente porque tengo un problema y no quiero pelear. Decimos que siempre requiere más energía reiniciar algo nuevo que luchar, porque ahí está la clave para arreglarlo. Siempre perderás años y dinero y vida y relaciones y todo si simplemente quieres dar un paso al lado y elegir un camino diferente, porque tu camino es recto y este es el más corto y no puedes parar. Así que esta enseñanza es paralela a esta sabiduría húngara de que siempre es mejor usar menos energía para luchar que para evitar. No puedes dar marcha atrás. ¿Por qué? Volverás a empezar. Conocemos el patrón. ¿Por qué estoy repitiendo la misma mierda en mi vida? Porque te olvidaste de luchar con esto y siempre encontrarás alguna manera de escapar. Reducción. Así que si estás mirando hacia esa dirección en la que viaja tu caballo espiritual y estás disparando allí y luchando allí con tu espada, si tu lengua es tu espada, entonces acabarás con las cosas muy rápidamente. Y el cuarto, cuando estés buscando, siempre tendrás que ganarte la fe por ti mismo. Ninguna religión, ninguna ideología, nada que venga dado por otra persona no puede ser. Es solo una parte de la verdad para ti. Tu propia experiencia construye tu destino. ¿Y cómo puedes encontrar a tu maestro en esto? Si te sientas. Y en este mundo nos encanta girar a la derecha, a la izquierda, hacia algún lugar, hacia esta enseñanza y aquella enseñanza y esta enseñanza y esa otra. No. Decimos que es el momento de dejar el caballo cuando estás buscando. Simplemente siéntate y arde en tu propia experiencia. Solo espera y cuando pongas el fuego en los escalones, alguien que sea tu persona verá tu fuego y vendrá hacia ti, y tu maestro te encontrará cuando simplemente te calmes. Cuando buscas, estás perdido. Cuando estás sentado y esperando y no perturbas tu mente, ni involucras a muchos espíritus con los que no estás familiarizado, entonces simplemente estarás perturbado. Y entonces las 4 enseñanzas sobre estos enfoques y sobre enseñanzas muy, muy básicas y fuertes. Esta es la versión corta. Muchas gracias, Attila, por esta versión corta de estas enseñanzas. Cualquiera puede coger estas enseñanzas en cualquier momento de su vida para tirar adelante y mirar de solucionar sus problemas. Realmente son muy buenas enseñanzas. It's deep. I have it on English language recorded. Sí, son profundas. Lo tengo grabado en las clases en inglés. Es posible encontrarlo si alguien está interesado. Lo hemos grabado. Hay un precio de oferta no demasiado alto en relación al valor de la enseñanza y aún así es popular. Lo estoy enseñando ahora. Si a alguien le interesa puede buscarme. Estaré feliz de compartirlo. A partir de la próxima semana también tendré solo un poco de publicidad si alguien está interesado en cómo arreglar su lugar sagrado antes de la oración, antes de una ceremonia mayor, cómo elegir el lugar, cómo preguntar a los espíritus con qué espíritus tienes que trabajar.
cómo puedes tener protección y apoyo de los espíritus incluso en tu jardín, cómo hacerlo. Entonces la enseñanza práctica tiene dos partes. Vamos a hablar ahora un poco sobre la muerte. El concepto de muerte es visto de manera diferente en la cosmovisión Ganasán. ¿Cómo se prepara el chamán para la transición hacia el mundo espiritual? ¿Cómo se prepara a las personas de la comunidad que van a morir? ¿Se les acompaña o guía de alguna forma? ¿Puedes darnos alguna recomendación que podamos aplicar en Occidente? Death is about a beautiful trip. La muerte trata de un viaje muy bonito. No estamos hablando de diferentes tipos de alma. En la vida chamánica enseñamos a los niños, si alguien es chamán, enseñamos las partes del alma, cómo nos construimos, cómo nos dividimos. También tengo una enseñanza sobre esto. Pero cuando estamos cerca del camino, entonces decimos, pronto me dividiré. Mi espíritu irá al sol y mi alma irá a mis antepasados. Los estoy esperando tanto. Decimos que el sol allí está dando un cordón de energía de vida. Y la luna le está dando al otro el alma de la sombra. Cuando cortan ambas almas, entonces la persona termina. En cuanto a tribus antiguas, puedo hablar de los Inuit en Groenlandia o los Nunavut, los Inuit en Canadá. Puedo hablar de mi gente Ganasán, puedo hablar de mi amigo que vive en Hungría ahora mismo. Él es un chamán, es Hanti. Es un linaje muy cercano a los húngaros. También es originaria del río Ob, del norte de Siberia. Y cuando un inuit, los más bellos, los inuit de Groenlandia, hay una pareja de ancianos y la abuela o el abuelo no se siente muy bien. ¿Qué significa? No pueden cazar focas porque tienen que reducir la velocidad. Tienen que instalarse más a menudo porque el abuelo es débil. Luego dice, no quiero matar a toda mi familia. Llévame al fiordo. Ellos van al fiordo y su esposa lo toma del brazo y saltan juntos. No quiero causar una tragedia familiar completa, porque ya no soy una persona completa. Simplemente voy a mis antepasados, a la profundidad del océano. Para los inuit, mis lágrimas brotaron con fuerza cuando escuché esta historia. En casa de los inuit había un antropólogo y una señora inuit, la abuela. Le dijo, soy débil, por favor, llena mi kayak de piedras y abre el hielo del mar. Estaban cavando un hoyo, metieron piedras en el kayak y la mamá estaba sentada dentro. La abrazaron y le dijeron, buen viaje, abuela, nos vemos pronto. Y la dejaron hundirse. En 4 segundos, ella estaba a 100 metros. Ella simplemente falleció tan rápido. Y cuando el antropólogo vio esto, que toda la familia estaba allí, y también había un niño pequeño, muy pequeño, con la madre que tenía el bebé, ella estaba embarazada. El pequeño bebé dijo adiós y la niña de 4 años puso su mano sobre el vientre y sonrió. La abuela volverá.
Eso es todo. For Ganasans in my tribe, Para los Ganasan de mi tribu, my Ganasan mother, mi madre Ganasan, Evdokia, she weakened. ella se debilitó y le dijo a su hija, que es mi hermana, hija, soy débil, me voy a la tundra. I'm going to the tundra. Significa que toma sus cosas y sale caminando para luego morir congelada en 2 o 3 horas con un vestido fino. Ella no está sufriendo, ella quedó cegada y no pudo actuar como un ser humano. Y ella no quiere dar malos días, malos años, cáncer, quimioterapia, cirugía ocular, otras cosas. No, simplemente se va. Y como soy parte de la familia, Lidia me llamaba así, por favor, ayuda, mi mamá se volvió loca, ella tiene energía para otro periodo, para 2 años. Para nosotros, 1 año son 2 años porque existe el año soleado y el año oscuro. Así que no tengo 52 años. En mi tribu tengo 104 años, porque medio año es 1 año para nosotros. El año de verano, el año del sol, viste mi tambor, el rojo en el borde y el negro, las estaciones, los años, los 2 años en uno. Entonces Lidia dijo, por favor, investiga, comienza la ceremonia este día, hoy, reúne a tu gente y por favor, investiga. Si ves que mi mamá tiene un cordón del alma lo suficientemente fuerte como para llegar a la luna, si su alma está lo suficientemente sana, pensé, sí, pues, por supuesto. Luego tenemos una ceremonia para retener a la persona, para darle buena salud. Y ella vivió más de 1 año más y era ciega y dijo una mañana, hija, no sé qué pasó, pero vi en mi sueño que el sol salía por el oeste. Estamos al oeste de ellos. ¿Y sabes qué hicimos? Como las ceremonias se rechazan en invierno, porque los malos espíritus están activos en invierno, espíritus de separación, enfermedad y otras oscuridades, malos espíritus están activos en invierno. Está totalmente prohibido sostener cualquier cosa que perturbe las esferas espirituales en invierno. Hay que honrar y respetar el tiempo de separación y orar por tus antepasados y leer hermosas historias sobre la vida. Lo que hicimos al mismo tiempo con mi grupo donde vivíamos, iniciamos un fuego en la casa y estábamos leyendo la misma historia. Les di historias Ganasan, son hermosas. Y estaban leyendo la historia junto al fuego y enviaban la palabra, el amor, a través de estas historias al corazón de la abuela. Esta es la única ceremonia que podéis hacer sentados juntos. No importa si es el mismo lugar o diferente, pero al mismo tiempo estás leyendo con todo el corazón la historia en el fuego y a través del fuego calientas su cuerpo. Y lo hicimos durante 1 año. Ella no iba a salir de la tundra. Ella salió más tarde, 1 año después, cuando estaba realmente debilitada. Y Lidia pensó que tenía que morir ahora. Pensé que sí. Veo que mi mamá tenía lo mismo. Mi mamá se estaba muriendo. Vi el cordón de su alma, era como una seda brillante. Y era brillante. Y mi mamá estuvo muriendo durante 9 días. Ella no comió nada. Acabó de ponerle un poco de agua en la boca y estaba muy asustada. Fueron como 9 días y yo tenía mis tambores del mundo inferior para los antepasados y los estaba tocando junto a ella. Pero ella es cristiana, ella odia los tambores, pero no lo sabía porque no estaba aquí. Y ella estaba del otro lado y vi que era lo suficientemente fuerte. Fue hace 4 años y ella todavía está viva y tiene 85. Y ella no recuerda esta historia. Ahora, y mi amiga y yo estamos aquí desde Siberia, desde Obriver. Ella nos dijo que su abuela estaba débil y ella dijo, déjame salir a la taiga. Y le dijeron, bueno, abuela, prepararon buena comida, té caliente. Ella lo tomó, ella se quitó el vestido caliente, ella simplemente
Se puso un abrigo pequeño y la piel del reno debajo. Y ellos salieron a caminar con ella en medio del invierno, en la oscuridad, bajo la aurora boreal. Es muy buena señal, con su amor principal por la madera, donde están los alces, ¿sabes? Este ciervo no sabe que estaban allí, y a ella le encantaba ese lugar. Y salió junto con la familia. Ella dejó la piel de reno, ella estaba acostada. En una hora murió de congelación. Luego volvieron para evitar los lobos y otros lobeznos, para que no la devoraran. Luego usaron una piel diferente y la ataron con una cuerda y la pusieron en su lugar a dormir. Traspasó este mundo en 5 años, 3 años normalmente. Así que te digo que, consciente de que el indio norteamericano normal dijo: veo que mi muerte se acerca, tengo que ir a las colinas, a mi cueva. Eligieron la cueva y fueron a la cueva. Y esa noche murieron. Ellos se acostaron, exhalaron todas las energías y simplemente traspasaron. Ellos no sufrieron. Simplemente reciclaron, sin sufrir. Y la familia no sufría, solo recógelo y luego quémalo. Así que esto es algo terrible y muy pesado para nosotros, y es un gran engaño. Es solo un año, tu vida es solo un año, un círculo. Luego regresas de alguna manera. Así es como se preparan los Ganasan para la muerte. Cuando alguien está débil, salía a la tundra, luego recogían el cuerpo y allí es permafrost, significa congelado todo el año. No hay terreno donde puedes poner a la persona. Nunca queman a su gente. Nosotros nunca hacemos eso. Nosotros, antes de que la persona empezara a morir, o incluso si simplemente era vieja, hacían un trineo especial. Un trineo de la muerte, que es como un bote que lleva a la persona al otro lado. Y pusieron a la persona en este trineo totalmente cubierto con piel de reno para calentar el cuerpo. ¿Por qué? Para ayudar a que se pudra, y se pone a la persona por una noche al lado de la chimenea, en la tienda, para calentarlos, para empezar a pudrirlos. Porque no puedes entrar a los mundos inferiores mientras tengas un destello apestoso. Tu carne debe ser removida y destruida. Entonces tienes que poner a la persona al lado del fuego. Luego estaban hablando con los muertos, los recién muertos, lindas historias, como si estuvieran vivos. Empezaron a hablar de cosas respetuosas y cosas divertidas. Se reían juntos con la persona. Prepararon la mejor comida de la persona. En el cristianismo hay una gran fiesta después de que alguien muera, comen juntos en la familia. Eso viene de aquí. Pero comieron con el muerto, y el comer no era por el muerto. Comer juntos y compartir amor y hablar de cosas bonitas de la persona después del funeral. Ya era hora de mostrarle a la persona: estamos comiendo por la boca, pero tienes que dejar este cuerpo sin molestarnos. Eres libre. Solo podemos ofrecer porque hicieron la mejor comida de la persona. El alma de la persona quiere comer, por supuesto que quiere. Y lo pusieron al fuego y ofrecieron la comida al fuego y le dieron a la parte consciente del alma la información: ya no puedes comer por los labios,
te lo estamos entregando a través del fuego y os lo podemos ofrecer a través de nuestros labios porque somos vuestra tribu. Se alimentaba a través de su cuerpo y a través del fuego y dio la señal al mundo espiritual y al alma que tienes que irte. Y a la mañana siguiente pusieron el cuerpo hacia el norte. Mataron 11 ciervos, que son los tiradores de trineos en el otro mundo, uno al lado del otro, 11 ciervos, y en el medio estaba el trineo. Y quitaron la tienda de la persona, la piel, y solo las varas que se ponen se quedaron, ya no había piel, solo huesos, eso significa. Y cerraron muy fuerte con cuerdas esta tienda de campaña alrededor del trineo y el cuerpo sobre este, y lo dejaron allí. Y esto es, en la cultura moderna, estamos hablando de la liberación, cómo liberar un trauma, cómo tirar las cosas malas, ya sabes, cómo liberar algún problema. No hay liberación, la liberación es continuidad, la palabra en sí tiene continuidad. No es una palabra cerrada que pone fin a algo. Es una palabra muy mala para liberar. Liberación es algo de continuidad. Es como si nunca acabara. Pero la liberación de Ganasan, los 3 símbolos, estoy aquí enseñando los símbolos antiguos de tiempos muy antiguos. El primero fue el funeral, cuando subieron a la persona al trineo, sin la cubierta de la tienda. Simplemente colocaron las varillas alrededor del cuerpo, sujetándolo fuertemente, doblándolo fuertemente contra los animales que se comen el cuerpo. En Taimir tenemos muchos trineos como este. Es como una pirámide. Así que podrás verlo desde 2 kilómetros en la tundra. ¿Qué significa si ves esto? Nunca te acercarás a eso porque los espíritus dañinos están alrededor del cuerpo podrido. Entonces, el primer punto es la liberación relacionada con eso, que está cerrado, es la zona restringida. No puedes ir allí. No puedes llegar a pensar que tuviste que liberar una dama de tu vida. Tu perro falleció o algo así. No puedes volver atrás. No puedes mirar allí. No puedes ir allí. No puedes tomar fotografías de la persona fallecida porque estás extrayendo su alma. No lo dejas ir libremente por su camino. Lo segundo que hicieron después de esta ceremonia fue matar a los ciervos, pusieron a la persona allí, fijaron las varillas con una cuerda, luego empezaron a moverse hacia el asentamiento, hacia las tiendas, e hicieron una gran fogata en el suelo, en un círculo de unos 2 o 3 metros de ancho. Estaba ardiendo enebro, y cuando ya eran cenizas, pasaban con el trineo de renos 3 veces. 3 veces. Lo hicieron para impedir que los malos espíritus los siguieran y también al alma, porque este fuego era como si le pusieran al final perro o pelo de perro. También tengo pelo de perro. Todas mis ceremonias las cierro con pelo de perro porque el alma del perro es del mundo inferior, más bajo. Es como una ofrenda muy negativa. No tiene sentido que los espíritus te hagan daño ni te sigan si das la peor y más baja ofrenda de energía. No vamos a ese lugar, lo siento. Si estás caminando por la calle y hay un gran pedazo de mierda, no quieres seguir por ese camino. Irás por caminos diferentes, o vómito, o alguna cosa muy apestosa en el suelo. No quieres ir allí. No es tu comida. Si hay mucho dinero en el suelo, lo seguirás y lo recogerás. Este es el lugar del fuego. Dinero, energía. Si no cierras el fuego, algo pasará. Entonces tienes que cerrar el fuego. Por eso voy a casa de mi amigo que tiene un perro grande con mucho pelo y me está cortando y yo lo estoy usando para mis ofrendas. Tiene el mismo sabor
el mismo perfume en el mundo espiritual que un perro totalmente ofrecido, un perro totalmente quemado, como un perro muerto. Tiene el mismo olor. Por eso lo usamos. Pero hay un símbolo, simboliza que estoy eligiendo un camino a través del fuego que nunca volveré a cruzar. Este es el símbolo de esto. Aquí está la vida del río con la persona que estaba viva, pero estoy construyendo el puente y estoy eligiendo un camino diferente. Esta es la segunda parte del lanzamiento de Ganasan. Y la tercera parte es este signo. Esta es la piel. Cerré esto para mí con el funeral. Cambié mi camino y me estoy adaptando a crecer nuevo pelaje. Así que estoy adoptando la nueva vida donde esa persona, esa cosa, ese auto, que todo lo que perdí no existe. Entonces, ¿qué es eso? Una nueva oportunidad para ti también. Es una brecha muy grande para poder atravesarla. Todos juntos, la persona que va por ese camino, vamos por ese camino y nunca volveremos atrás. Y nos vamos adaptando a la nueva idea, a la nueva vida sin esta persona. De esta persona se pudo hablar mientras la carne estuvo pudriéndose durante 3 años, no más. Entonces solo quedaban huesos. Los microbios y las bacterias se comen la carne y las cosas blandas. Entonces, la persona estará en los mundos inferiores con los antepasados. Si necesitan 3 años, entonces tus huesos quedarán sin olor. Y luego se detuvieron a hablar con la persona. Si alguien muere, los Ganasan comparten fotos como si fuera mi padre, fallecido hace 3 años. Sabían que esa persona nunca publicaría la foto de su papá ni del papá de él, porque este es el 3er año y no puedes déjalo ir en libertad. Así que no había miedo a la muerte, pero había reglas que ellos sabían. Si estaban hablando de su pérdida, si están meditando sobre esto, entonces la persona no puede ser liberada. Y ese es el problema, es mi trabajo principal. Si alguien pierde a su ser querido, alguien se está muriendo, me está llamando. Alguien está antes de la muerte, me están llamando y puedo hacer que vengan de forma muy sencilla y la gente me busca para que les ayude a sobrevivir a su pérdida. Porque una persona vino a mí después de 7 años, pensé, ¿qué estás haciendo? Después de 5 o 7 años, el alma puede transformarse en espíritu que absorbe tu energía, provoca cáncer. Ella pensó, está bien, ya terminé con 2 cánceres, así que tuvimos que liberar el cáncer. Lo hicimos con éxito y tuvimos que decirle, tira a la basura todo lo que haya tocado la piel de tu amado esposo. Textil, vestidos, porque tu alma es como la humedad. A través de la humedad va pasando el alma. En húngaro, si digo lelek es alma, lelek zet es aliento. Así que tu alma está siempre en tu respiración. Tu humedad, tu saliva, tus otros tipos de líquidos contienen tu alma. Estás intercambiando alma con alguien bajo contacto sexual, bajo besos. Así que está muy prohibido mezclar tu alma con la de otros. Por eso nunca usaban el vestido de otra persona. Tampoco lo tocan. Porque no querían que ella penetrara solo en el matrimonio, claro. Fue un compromiso completo. Así que así es como empezaron a pensar en eso. Es mi misma opinión y muy saludable, creo. Es muy interesante todo lo que nos has comentado sobre la muerte. Pienso que quizás es algo que todos ya sabemos de alguna manera, pero no con el detalle que tú lo has explicado. Y es muy fuerte, una visión muy fuerte de entender que realmente la muerte no es el final, es la continuación de todo. It cannot be
No puede ser, porque ayer estuve hablando con una señora que me dijo que recordaba cuando una señora grande y fuerte de espíritu la estaba guiando y mostrándole qué familia puede elegir. Y ella estaba eligiendo a su padre y a su madre. Y ella experimentó su apareamiento, ese campo de amor y energía donde llegó. Ella los vio teniendo sexo y ella no puede liberarse de esto. Y su papá era un visionario. Volvamos a los símbolos. Hay 28 símbolos que he enseñado sobre esto. No estoy vendiendo mis enseñanzas ahora mismo para ti, pero si estás interesado puedes recogerlas. También puedes usarlos como runas. Son maravillosos y muy significativos, como la Madre Tierra, el significado de la familia y el amor. Es un símbolo de 6.000 años de antigüedad. Algunos símbolos tienen 220.000 años de antigüedad. Algunos estaban en la cueva de Altamira. Y los Ganasan usan esto y los siberianos usan esto. Pero el científico no entiende el significado del símbolo. Pero como mi tribu lo usaba, sabíamos estrictamente cuál era el propósito principal de ese símbolo. Solo digo que cuando alguien tiene problemas con la liberación, también es útil que creen sus propias banderas y ponerlas en la pared para recordar los puntos principales. ¿Qué pasó y cómo deben comportarse si aparecen los malos sentimientos? Así que estos son útiles en la vida diaria y también los usamos como runas, como predicción. Están trabajando increíblemente bien. Ok, nos gustaría que nuestra comunidad, nuestros oyentes, pudieran encontrarte fácilmente. ¿Dónde pueden ir para contactar contigo, Attila? Yeah, I am making a new website, Attila Corbelli. Sí, estoy creando un nuevo sitio web, attilacorbelli.com, pero no está activo ahora mismo. Tengo el sitio web arlunar.com y en Facebook y en el Three World Shamanism cualquiera puede encontrarme. Mi nombre es Attila Corbelli, con una Y, Corbelli. Normalmente estamos deleteando y mi nombre espiritual es Hielo, es Sirada. Es por eso que a veces uso Sirada, si tienes alguna pregunta. Esto se debe a que es mi nombre de pila de mi tribu. Y tengo un nombre chamánico de mi tribu, pero no es público. Solo lo uso en el fuego si tengo que trabajar con algún espíritu dañino. Lo entendemos, por supuesto. Hemos llegado al final de la entrevista, Attila. Muchas gracias por dedicar tu tiempo con nosotros, con nuestros oyentes. Pienso que este será un gran podcast gracias a tu colaboración. Finalmente, nos gustaría hacer un llamado a toda la gente que quizás a través del chamanismo puedan ayudar a mejorar el mundo. ¿Qué les dirías a estas personas? Sí, por supuesto que puedo. La gente tiene que ir a la biblioteca y buscar textos antiguos o preguntarle a Nicholas Bridgewood o otras personas que tienen sabiduría sobre el chamanismo antiguo y el propósito principal de la vida. ¿Por qué estamos aquí? Tenemos que entender para establecer y mantener un equilibrio en nuestra sociedad y en su entorno natural. Nada más, no hay más propósito en la vida. Todas las demás cosas por las que quieras luchar te darán sufrimiento real. Solo equilibrio. Intenta mantener el equilibrio. Así que, siendo un mediador entre la naturaleza, y si no podemos reconstruir la naturaleza, no tendrá sentido el chamanismo porque no habrá comida, ni agua clara, ni aire limpio. Sería muy bueno que alguien se involucrara con el chamanismo. Se están volcando a apoyar cualquier proyecto de medio ambiente natural, algo que ayude a la naturaleza, plantar árboles, limpiar ríos, organizar un equipo para limpiar el bosque o algo así. Este es un movimiento básico hacia el mundo espiritual que te apoyará más
y tus hijos serán bendecidos. Ese es el punto principal. Porque lo que estás haciendo, lo que está haciendo un mal político, la respuesta no llegará a esa vida. El mundo espiritual nos observa como una generación completa. Entonces, si, por ejemplo, estás usando demasiada energía, tus nietos tendrán mala suerte con la energía, no tú. La respuesta llega a los descendientes porque es como si la evolución estuviera programando cosas y trabajando juntos. Oh, ese tipo de gente no tiene que sobrevivir en grandes cantidades. Entonces, si deseas un buen futuro para tus hijos, entonces estás volviendo a la sabiduría antigua, porque siempre es lógico. Por ejemplo, cuando estaban recogiendo leña para comer, estaba prohibido recoger demasiada leña de debajo de un árbol, solo la mitad de las ramas caídas, porque los hongos necesitan la madera podrida y el ciervo puede comer el hongo y nosotros podemos comer al ciervo. Entonces, para completar el círculo, si encuentras un nido con huevos y nos encantan los huevos, no puedes elegir más de la mitad, de lo contrario, uno de tus hijos se enfermará gravemente o morirá. Si estas enseñanzas fueran necesarias, por ejemplo, había un muchacho muy buen cazador, y los Ganasan eran famosos cazadores acrobáticos de la Edad de Hielo. Eran cazadores de mamuts en los tiempos antiguos, y tenía fama una historia de que los Ganasan pueden perseguir a un ciervo a pie. Y cuando Popov, un científico, claramente hace 101 años los visitó, él preguntaba: ¿tienes ese cazador que puede correr tras el ciervo durante 20 kilómetros con un cuchillo y matarlo? Sí, claro que puede. Y él estaba en el trineo y el niño estaba corriendo, él encontró el reno, estaba persiguiendo al ciervo hasta que éste se cansara y saltó al cuello y lo mató. Entonces Popov le dijo: «Oh, eres un gran cazador, qué joven tan fantástico y fuerte». Tenía 20 años o algo así. Y comenzó a decir estas palabras y él dijo: «Como me has dicho estas palabras, no puedo cazar ni una temporada». Porque era un regalo de los espíritus. No soy ni bueno ni malo, fue un regalo de los espíritus. Así que no puedes elevar a la persona que eres. Eres un buen estudiante, lo hiciste muy bien. No puedes. ¿Por qué? Porque es una ola. Si alguien me dijera: «Abuelo, estaba de cacería y maté 5 ciervos. Ayúdame con el trineo para llevarlos a casa. Tenemos mucha comida, tuve buena suerte». El abuelo dijo que la buena suerte es mala suerte, porque ahora estás arriba y estarás abajo. Un ciervo fue más que suficiente para nosotros durante 3 semanas. ¿Qué hiciste? ¿Por qué mataste 5 ciervos? ¿Qué haremos con ellos? Así que siempre se trata... Por favor, solo hasta el medio. Si te sientes muy mal, no me siento mal, es solo la sensación. Lo tiro atrás porque no quiero ir a esconderme, porque no quiero ir arriba y luego abajo. Si tú estabas por encima, ellos nunca quedaban demasiado satisfechos. Es por eso que los nativos nunca muestran esta felicidad tan grande como lo hacemos nosotros. ¿Te imaginas lo que pasó? Por favor, cálmate. Llorarás pronto. Ahora sé que todos estáis emocionados como niños. Así que podemos aprender mucho de ellos, la moral y la ética básicas, codificadas en su comportamiento especial. Ok, Atila, muchas gracias otra vez por tu tiempo, por tus enseñanzas, por tu conocimiento y nos vemos muy pronto. Adiós. Happy to you. Estoy feliz por ti. Como siempre, despediremos el podcast con un tema musical. Esta vez, como no podía ser de otra manera, lo haremos con un canto propio de la tribu Ganasan y cantado en su lengua nativa. Recordad que podéis contactar con nosotros en origen@estudioschamanicos.com, en redes sociales, también estamos en Facebook e Instagram.
y que encontraréis todas nuestras formaciones y talleres en nuestra web www.estudioschamánicos.com. Nosotros nos despedimos, os enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Jin sabai sibai mana jinde tanang kunine ngong manai ngom ti te amne tana muno lang hoa lim ta con đàng ca chế inga